Oye, yo tengo una pregunta. Una pregunta A ver. así que así viste igual parecer una pregunta rara, pero imagínate, en un futuro, en el metaverso, Ujú. tú podrás comprar una moto, imagínate. Una moto que sea una NFT. Y también podría ser un NFT que sea una inteligencia artificial tipo un NPC en el metaverso con una pequeña inteligencia artificial. Eso también será, se podría comprar un NFT de eso. Se podría tokenizar. Sí, y eso, el primer paso de eso está pasando. En el sentido de, hay empresas que, por ejemplo, los exchanges más mayoritarios, ¿no? Que conocéis, pues como Kraken, Binance, Coinbase y esta gente, tienen un headquarters, es decir, un edificio, ¿no? Eh, creado en Decentraland. Tú puedes ir paseando por Decentraland y te puedes meter en los headquarters de Binance o de Kraken. Y ahí dentro tienen movidas interactivas. Es decir, pues te llevan a su página web, puedes ver vídeos tutoriales, tienes como un onboarding a su plataforma desde el metaverso. Eso es el primer paso. Luego la gente va a poder eh, poner en sus tierras de los diferentes metaversos, pues digamos, objetos que van a tener cierta inteligencia. En The Sandbox Game, por ejemplo, que es como un Minecraft, pero con NFTs, tanto para las tierras que puedes comprar como para los activos que puedes crear y poner encima de las tierras, tienen un creador y un animador de videojuegos, es lo mismo, tú ya compras un NFT, por ejemplo, un dragón, o puedes comprar un zombie, o puedes comprar lo que sea, que ya tiene una pequeña IA metida dentro, ¿no? Pues para que vuele por el sitio, para que intente atacarte, ¿no? Y eso ya lo puedes hacer, y se está haciendo, y U- u- probablemente, bueno, pues seguirá evolucionando. Un dragón me encantaría, la verdad. Pues lo hay, ¿eh? En el de Metaversos te enseño cosas de Sandbox Games. Vale, hablaremos de metaversos. A mí me da cosa que haya que pagar tanto para entrar, porque todo este tema de los NFTs es muy caro. Pero Ojo, sí, pero escucha, eso es dependiendo de cómo quieras entrar. Para experienciarlos no tienes que comprar nada. De Centraland simplemente te abres una MetaMask y entras y puedes ir a pasear por todo el mundo. ¿Qué vale. pasa? Que va a haber peña que tiene unos wearables que te cagas y en plan que brilla por todas partes y que le mola la hostia y tú no. Si te mola ese rollo, vale, pues puedes comprar cosas. Vale. También si quieres entrar como creador de experiencias, entonces sí, tienes que comprarte una tierra, tienes que o construir tú o pagar para que te construyan el movido en 3D. Entonces, bueno, pues Vale. depende. Pregunta Daniga. ¿Se podrá meter código paramétrico en los libros tokenizados de tu proyecto para hacer historias interactivas? Claro, o sea, pues se podría hacer, claro. Fíjate tú que al final nosotros lo que hacemos es un HTML, o sea, convertimos en formato HTML. Un PDF lo metemos en HTML, entonces tú podrías poner links de una página a otra, podrías poner música por detrás, podrías hacer un montón de cosas. De hecho, nosotros, fíjate que estamos haciendo algo parecido en el sentido de que igual no es interactiva, pero estamos haciendo un pass de pen en el Discord, en el que pues os metéis en el Discord, es en inglés, claro, yo lo siento, soy el único español, bueno, ahora ya hay dos más españoles en el proyecto después que yo, pero es en inglés, pero estamos haciendo una historia que se está haciendo por todos los usuarios del Discord y que luego crearemos el libro y que los beneficios irán para todas esas personas que participaron con un párrafo, 2 líneas o una idea de un personaje, ¿no? Y es muy divertido. Y eso, todas las semanas está el Pass de Pen. De acuerdo. Preguntón pregunta. ¿Cuál es el mejor libro o contenido para empezar en blockchain desde lo más básico nivel de ¿qué es un bloque? Bueno, creo que ya sabemos cuál es el libro, ¿no? Hombre, a ver, no, yo no quiero spamear, ¿no? Pero bueno, yo humildemente te recomiendo mi libro. Sé que obviamente hay autores mucho más gordos como Saifedean, como Jason Williams, bueno, hay otros muchos libros, ¿no? Como está Gael Fernández, que es un trader español-inglés que también sacó un libro muy interesante. Pero bueno, yo tengo que barrer para Claro. casa y te digo que mi libro creo que es una buena opción porque lo pensé para eso. Yo no quiero dar muchísimas Eso. cosas metafísicas ni nada, sino que es
una Eso te iba a entrada. decir, ¿no? Tú escribiste tu libro pensando en la gente, pues en la gente como yo que te estoy preguntando ahora, ¿no? Los amigos te venían, te preguntaban y para explicarles a Exacto. esa gente, no hiciste para expertos, es un libro. No. Entonces, yo no lo he leído, pero por lo que comentas y eh, por cómo lo explicas, lo recomendaría. A ver, es verdad que, joder, tenéis que entender que en algún momento tienes que meterte a decir algunos términos, porque es imposible explicar la blockchain sin decir bloque, sin decir transacción, sin decir cadena y sin decir, pues no sé, algunas palabrejas por ahí. Pero lo intenté hacer de manera que, bueno, todo el mundo lo pudiera entender o por lo menos llevarse una idea básica. Y empieza con la historia del dinero, cómo llegamos hasta aquí, explico el protocolo de Bitcoin, cómo funciona a grandes rasgos y luego explico por qué Bitcoin es mejor solución a lo que tenemos ahora en función a los cambios a los que quiere llegar. ¿Por qué no es un esquema piramidal? ¿Por qué es mejor que el oro? ¿Por qué? Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si le queréis echar un vistazo, está en Amazon o lo podéis comprar como NFT en OpenSea. Así que, De acuerdo. como queráis. Siguiente pregunta. Pregunta interesante. ¿Y no se podría colar código malicioso en un NFT? A ver, o sea, por poder, depende de cómo sea el contrato que llamas, pero fijaos que cuando tú subes un código a la cadena de bloques, igual que una transacción, es inmutable. Es decir, si el código malicioso no estaba cuando lo subiste a la cadena de bloques, ya no va a estar. Entonces, bueno, ahí tienes un poco de respuesta. Sí que es verdad que si el código estaba antes de subirlo a la cadena de bloques, el código malicioso va a estar. Pero un smart contract es inmutable. Entonces no lo pueden cambiar, porque es parte de la cadena de bloques. Es otra transacción de un bloque de la cadena de bloques. ¿Qué Claro, pasa? Que luego lo conocen todos los nodos, pero... claro, imagino. Sí, claro, desde un punto de vista en el que no somos informáticos, tú sí, pero yo no, cuesta entender esto, ¿no? Es algo Claro. abstracto. Código malicioso, ¿qué puedes hacer? Metes en un NFT un virus y el que lo compre recibirá ese virus, pero. Sí, a ver, o sea, quiero decir, código malicioso lo puedes mirar de muchas maneras. Normalmente el código malicioso se le llama aquel que de alguna u otra manera eleva permisos en el destinatario, ¿no? En el a quien quieres atacar, para tomar el control o poder ver más cosas de las que deberías. Entonces, bueno, yo lo que os digo es que es difícil hacerlo en la cadena de bloques, no, porque lo que os digo es que es cuando creas las cosas y se suben a la cadena de bloques, para bien o para mal, ojo, porque también si la cagas, la cagaste inmutablemente. Quiero decir, no hay nadie que te salve, no hay teléfono ni hay nada. Entonces, para bien o para mal, es inmutable. Entonces, vale, que alguien puede coger, y hay scams, quiero decir, hay smart contracts que están hechos para quitarte la pasta. Pero eso es cosa del usuario de decir, oye, esta plataforma no tiene muy buena pinta. Por eso, por ejemplo, hay otras plataformas como DexTools, que es la que os enseñé con los gráficos, que tiene también cuando tradeáis monedas o cuando hagáis cualquier cosa, tienen ciertos stamps que le ponen a los proyectos en los que puedes ver, pues oye, este proyecto está auditado, oye, este proyecto bloquearon pues sus fondos para que los desarrolladores no se los puedan gastar hasta dentro de 2 años. Bueno, así, ciertas cosas. Tú tienes herramientas cada vez más para poder saber qué plataformas utilizar. Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué plataforma de NFTs es mejor? Plataforma se refiere a tipo OpenSea y a estos, ¿no? Pues sí, ahí tienes básicamente 3 diferencias. Una, ¿es permisionada o no para entrar y publicar? En la que OpenSea y Rarible, por ejemplo, no necesitas invitación para poder publicar ahí. Y otra característica que te debería importar es si hacen lazy mint o no. ¿Qué es el lazy mint? Pues es lo que se llama, digamos, creación vaga, ¿no? Esto es, cuando yo creo mi NFT, o sea, cuando yo lo pongo en la plataforma, se genera el SLP, pero joder, el SLP, el NFT, y lo tengo que pagar yo, o cuando lo compra el comprador es cuando se genera y paga el gas
el comprador y yo no lo pago. Esa es otra diferencia importante. Y, por ejemplo, OpenSea y ahora Rarible, aunque antes no lo era, son lazy mint. Es decir, tú simplemente subes las cosas ahí, te va a pedir, sí que es verdad que te va a pedir una primera transacción a ti para validar tu wallet y demás, que vas a tener que pagar gas, pero a partir de ahí puedes subir todo lo que quieras y es el comprador quien genera el NFT cuando lo compre. Y eso, Luego y eso es un tienes... problema. Sí. Porque es que yo estuve con Héctor Modano haciendo unos NFTs Sí. y como solo había que pagar una sola comisión para entrar en OpenSea, podíamos hacer, si queríamos, 25 NFTs de memes de internet que no tenemos ni derechos ni nada, por lo cual eso tiene que ser un contenedor de basura gigante, ¿no? Exacto, OpenSea. claro que sí. Rarible y OpenSea tienen mucha, como decimos en gallego, borralla. Pero, por un lado, OpenSea va validando colecciones con un blue check, igual que Twitter. Entonces puedes un poco, ¿no?, ir curándolas así. Rarible también, con un check, te va tal. Pero es que luego tienes otras plataformas como son pues Known Origin o Foundation o Super Rare, que son también marketplace, pero son curados. Es decir, necesitas invitación de otros artistas o necesitas probar con tu portfolio que molas un huevo y entonces te dejan entrar y te dejan vender ahí. Y son como más exclusivas y son NFTs también. Pero si queréis leer un poquito, porque ahora recordar todo os va a ser tal, y las comisiones que te cobran cada plataforma por vender también y todo este tipo de cosas, NFTs de This is Alex Granados, que lo tenéis ahí, tiene un post en su blog súper bueno donde os explica pues perfectamente donde pues las 3 o 4 plataformas más conocidas y lo que os digo. Comisiones tanto, lazy mint sí o no, permisionada para entrar sí o no, con invitación o sin invitación, bueno, eso. Entonces ahí lo podéis ver también si queréis refrescar luego. De acuerdo. Pregunta, ¿dónde se ejecuta el código del contrato? Fijaos, esto es un mind blown de la hostia. Ethereum o cualquier blockchain que utilice smart contracts ya no es solo una cadena de bloques que mire cuánta pasta tiene cada dirección, simplemente lleva una cuenta de cuánta pasta tiene cada dirección, ¿no?, cada nodo, sino que guarda el estado de todos los programas que se subieron a la blockchain en cada momento. Entonces se ejecutan en todos los nodos de la blockchain, de manera que son copias, ¿no? Igual que tienen que ser una copia del libro de cuentas y saber que yo tengo 3 bitcoins y John tiene 5, pues también ahora esas máquinas tienen que saber que, oye, el programa de Axie Infinity está criando estos 2 Axies. Oye, OpenSea está minteando llevan un estado, se le llaman máquinas de estado, porque guardan el estado de en cada bloque del estado de toda la red. Así que fijaos la de cosas que tienen que pasar ahí dentro. Muy complicado para entender esto si no somos informáticos, yo creo, pero es decir, que se ejecuta en todos los mineros. En todos los mineros, exacto. En caso de Todos los mineros tienen que guardar una copia del estado de cada programa. Vale. Porque ¿qué pasa si solo se está ejecutando en uno? Y resulta que la transacción me llega a otro nodo que estaba por ahí. No sabe en qué estado estaba mi programa. No sabe si estoy creando Axis o no, o Ethereum, o no sé, o minteando un NFT, no lo sabe. Entonces, cada máquina, igual que lleva el libro de cuentas de las divisas, lleva el libro de cuentas del estado de los programas. Vale, Ethereum se mina con tarjetas gráficas, ¿no? Sí. Y Bitcoin no. Para Bitcoin hay máquinas especiales. Exacto.